La carretera terminó de golpe. Una valla bloqueaba el asfalto. Más allá, solo oscuridad, solo árboles. Y cuando dio los primeros pasos hacia atrás para volver al carro, había un hombre parado justo detrás de ella. No lo había escuchado llegar, no había hecho ningún ruido, solo estaba ahí. El camino está cerrado, no puedes salir por aquí. Y mientras le decía eso, sus ojos se desviaron hacia el bosque, hacia donde ella acababa de ver algo parado entre los árboles, algo que no se movía. Ella no respondió, no esperó a que él dijera nada más. Entró al carro y aceleró, y todavía no sabe qué era lo que estaba parado en ese bosque, ni si el hombre que apareció de la nada era alguien que debía evitarse. Pero lo que sí sabe es esto: si se hubiera quedado a preguntar, probablemente no estaría aquí para contarlo. Bienvenidos a La Noche Tiene Testigos. Buenas noches. Hay algo que la carretera hace de noche que no hace de día. La distancia se siente diferente, los kilómetros se alargan, los espejos retrovisores muestran cosas que durante el día serían completamente irrelevantes, y cuando algo está mal, el cuerpo lo sabe antes de que la mente pueda explicarlo. Esta noche vamos a escuchar 2 testimonios de personas que manejaban solas en la oscuridad. Una mujer que terminó en un tramo de carretera abandonado donde no debía estar, y alguien a quien siguieron por kilómetros, le cortaron el cable del encendido y la dejaron varada en un área de descanso completamente vacía. 2 carreteras distintas, 2 noches que ninguna de ellas ha podido olvidar, y 2 momentos en que la diferencia entre llegar a casa y no llegar fue una sola decisión tomada en el segundo exacto. Así que si estás listo, si estás lista, apaga una luz más y empecemos. Estaba en una autopista desconocida, tratando de llegar a casa de mi hermano en el norte del país. Había mezclado las fechas de nuestros planes y me vi obligada a manejar de noche por mi propio error. Todo fue un desastre desde el principio. Cansada, estresada, distraída, y por eso no noté cuando el GPS me indicó que tenía que salir de la autopista en la que llevaba más de 100 kilómetros. Me di cuenta demasiado tarde. Ya la había pasado. No había nada que hacer más que seguir adelante, buscar dónde dar la vuelta. El GPS seguía atascado en la pantalla de recalculando, sin actualizarse. Asumí que tendría que dar la vuelta en algún punto del camino, pero mientras avanzaba no encontraba ningún lugar para hacerlo. La carretera simplemente seguía. Unos kilómetros después del punto donde debía haber salido, pasé a un lado de un carro estacionado en el acotamiento, luces de emergencia encendidas, un sedán negro. Reduje un poco, pero seguí adelante. Casi de inmediato, la carretera comenzó a angostarse. De 2 carriles pasó a uno solo. El asfalto se deterioró. Los árboles se cerraron a ambos lados como paredes. Ya no parecía una autopista, parecía el final olvidado de un camino que nadie había recorrido en años. Me detuve, el GPS seguía sin cargar, el teléfono tampoco encontraba señal. Bajé del carro para ver mejor el entorno. A ambos lados había bosque denso, oscuro, sin ninguna luz artificial. No podía ver el carril contrario de la autopista, lo que significaba que en algún punto los 2 carriles se habían separado y yo había terminado en un ramal que simplemente se adentraba en la nada. No me gustaba estar ahí, no me gustaba para nada. Pensé en dar la vuelta y regresar por donde vine, manejando en sentido contrario. Pero ya había avanzado bastante y hacerlo se sentía peligroso. Decidí seguir adelante, con la esperanza de que los 2 carriles se juntaran más adelante y hubiera algún
lugar para girar. Antes de volver al carro, miré hacia atrás y vi una figura caminando por la carretera, en mi dirección, todavía lejos. Pensé que era la persona del carro con las luces de emergencia, pero me pareció extraño que hubiera dejado su vehículo solo para caminar en la oscuridad. Entré al carro y seguí adelante. La carretera empeoró, más angosta, más irregular. El asfalto desaparecía ya en partes y quedaba solo tierra. Los árboles se cerraban todavía más, hasta que aproximadamente medio kilómetro más adelante, la carretera se terminó. Había una valla metálica bloqueando el paso. Bajé del carro para ver mejor. Parecía que más allá de la valla podía haber un camino de grava continuando, pero con la oscuridad era imposible saberlo con certeza. Y entonces noté algo más. Al principio no lo vi. Fue cuando mis ojos se ajustaron completamente a la oscuridad. Había una figura parada junto a los árboles, a unos 30 metros. Inmóvil, mirando en mi dirección. Me quedé paralizada, tratando de convencerme de que eran las sombras, que era la manera en que la oscuridad y los árboles formaban formas engañosas, que mi mente, cansada, me estaba jugando trucos. Pero mientras más miraba, más certeza tenía. Era una figura real, un ser humano parado en ese bosque, sin moverse, solo mirando. Empecé a retroceder despacio. Me giré para entrar al carro y quedé congelada. Había un hombre parado a centímetros de mí. No lo había escuchado llegar, ni un paso, ni una sola señal de que se hubiera acercado. Tenía barba corta y densa, cabello rapado, una capucha oscura sobre la cabeza, y me miraba directamente a los ojos. El camino está cerrado, no puedes salir por aquí. Casi susurré que lo sentía. No podía disimular el miedo. El hombre desvió los ojos por encima de mi hombro hacia el bosque y luego los regresó a mí. «¿Estás bien? Te ves asustada», lo dijo con una amabilidad extraña, casi como si fuéramos conocidos de toda la vida, como si encontrarse con alguien en una carretera abandonada a medianoche fuera completamente normal. Asentí con la cabeza. Dije que probablemente solo estaba cansada y que creía haber visto algo en el bosque, pero que seguramente era mi imaginación. Su cara se endureció, inclinó la cabeza levemente hacia abajo, como forzándome a hacer contacto visual con él. «¿Qué crees que viste?». Solo esa frase, solo el tono con que la dijo, la manera en que la pregunta salió de su boca, me bastó. Tartajeé algo incomprensible. Abrí la puerta del carro y entré. El hombre se quedó donde estaba un momento. Luego se acercó lentamente hacia la ventana mientras yo buscaba las llaves. No esperé a saber qué más iba a decir. No esperé nada. Salí en reversa. Hice un giro rápido en la tierra del costado de la carretera y aceleré de regreso por donde había venido, sin mirar atrás, sin reducir la velocidad, sin detenerme hasta llegar a la salida que me había perdido. Unos minutos después de salir, pasé de nuevo junto al sedán negro con las luces de emergencia en el acotamiento. Esa imagen todavía me da vueltas. El carro abandonado, el hombre caminando hacia mí en la oscuridad, algo parado entre los árboles que no se movía. No sé con certeza qué estaba pasando en ese bosque. No sé quién era ese hombre. No sé cómo llegó hasta donde yo estaba sin que yo lo escuchara. Y no sé qué era lo que estaba parado entre los árboles mirando hacia mí. Pero sí sé que si me hubiera quedado a preguntar, habría recibido respuestas. Solo que no de la forma que me habría convenido. Hay algo que esa historia deja instalado en el cuerpo. No es el bosque, no es la carretera abandonada,
Es ese hombre que apareció sin hacer ningún ruido, que sabía que ella había visto algo y que quería saber exactamente qué. Esa clase de miedo no es el susto de algo repentino, es algo más lento, más profundo, el tipo de miedo que se instala cuando uno se da cuenta de que la situación en la que está tardó tiempo en prepararse y que uno entró sin saberlo. La segunda historia de esta noche también ocurre en una carretera sola, de noche, pero el peligro no llegó de un bosque, llegó siguiéndola por kilómetros con los faros parpadeando, y cuando ella finalmente se detuvo a descansar, descubrió que su carro no encendía. Alguien se lo había impedido. Esto lo escribo apenas unos días después de que pasó. Todo todavía está muy fresco. Era un viaje de regreso a casa durante las fiestas. No fue un trayecto largo, pero era una carretera recta y vacía, y para cuadrar con mi horario, lo más práctico era manejar de noche. Las primeras horas fueron completamente aburridas. Para la medianoche era el único vehículo en la autopista. Todo el tramo se veía exactamente igual en cada kilómetro. Oscuridad uniforme, silencio total. Alrededor de medianoche vi unos faros en la dirección contraria. La autopista era tan recta y tan vacía que los distinguí desde varios minutos antes de que el carro pasara junto a mí. Pasó, no le presté mayor atención. Revisé el espejo retrovisor unos segundos después y vi sus luces de freno encendidas. El carro había frenado de golpe, cambió de carril y luego cruzó el camellón central, bajó al desnivel de pasto entre las dos direcciones y subió de vuelta al asfalto de mi lado. Pensé que estaba completamente loco, pero asumí que necesitaba dar la vuelta con urgencia y que pasaría a toda velocidad junto a mí y seguiría su camino. Aceleró, pero cuando llegó cerca de mí, redujo la velocidad y se acomodó exactamente detrás de mí, coincidiendo con mi velocidad, sin rebasarme, sin alejarse. Pasaron los minutos, el carro no se movía del lugar y entonces empezó a parpadear los faros, no una o dos veces, seguido, insistente, durante kilómetros. Éramos los únicos dos vehículos en esa autopista. No había nadie más a quien le pudiera estar señalando. Me estaba señalando a mí. No podía ver el carro con sus luces encendidas y la oscuridad total de ese tramo. No podía describir el vehículo. No sabía quién manejaba. Solo veía esos faros parpadeando detrás de mí sin parar. Después de un rato, vi el letrero de un área de descanso a 3 kilómetros. Decidí que esa era mi oportunidad. Saldría ahí. Habría otras personas y dejaría que el tipo continuara su camino. Tomé la salida, pero el área de descanso no era lo que esperaba. La rampa de salida bajaba en espiral y pasaba por una especie de túnel debajo de la autopista. El área de descanso estaba al otro lado de ese túnel, en una hondonada completamente aislada, fuera de la vista de la carretera, fuera del sonido de la carretera, sin nada alrededor, y el estacionamiento estaba completamente vacío. Revisé el espejo retrovisor. No había faros detrás de mí. Aparqué cerca del edificio, convencida de que el tipo no había visto la salida. Tomé aire, bajé, entré al edificio. Estuve adentro un par de minutos. La máquina expendedora estaba fuera de servicio. Salí y el estómago se me fue al suelo. Había otro carro en el estacionamiento. A pesar de que todo ese estacionamiento enorme estaba completamente vacío, estaba aparcado a un solo espacio del mío. Vidrios polarizados, faros altos, encendidos. Con el resplandor y los vidrios oscuros, no podía ver absolutamente nada adentro. Caminé despacio hacia mi carro, con esa sensación de que me estaban mirando. Entré.
Puse la llave en el encendido y no pasó nada. El carro no encendió, ni siquiera intentó hacerlo. Girar la llave no produjo ningún sonido. Nada, absolutamente nada. La adrenalina subió de inmediato. Me quedé mirando las llaves colgando del encendido durante un segundo que se sintió eterno. Saqué el teléfono y marqué emergencias. Con voz temblorosa le dije a la operadora dónde estaba y que mi carro no encendía y que había alguien que me había seguido. En el momento en que mencioné que el carro de al lado me había estado siguiendo, la mujer cambió el tono completamente. Habló más rápido, hizo preguntas más específicas, como si hubiera escuchado algo parecido antes, o como si eso cambiara todo. Le conté todo lo que pude. Me dijo que los policías llegaban en 10 minutos. Todavía no había mirado al carro de al lado. Tenía miedo de lo que vería. Pero entonces el carro empezó a moverse. Salió lentamente del cajón de estacionamiento y en lugar de irse hacia la salida, se colocó directamente detrás del mío, su defensa a centímetros de la mía trasera, bloqueándome por completo. Escuché la puerta del otro carro abrirse, vi movimiento en el espejo retrovisor y un hombre alto, con chamarra oscura de invierno, se acercó lentamente al lado de mi carro. Se detuvo junto a mi ventana, de pie, mirando adentro, sin hablar, sin tocar, sin hacer absolutamente nada más que estar ahí. Sentir su presencia a centímetros del vidrio fue una de las sensaciones más perturbadoras que he vivido en mi vida. Le seguí describiendo todo a la operadora en voz muy baja. El hombre dio la vuelta al carro, pasó por el frente, se desplazó al otro lado y empezó a caminar alrededor del vehículo varias veces, como si inspeccionara algo, como si buscara algo, como si verificara algo. Luego regresó a su carro, lo encendió y salió lentamente hacia el túnel, hasta que sus luces desaparecieron por completo. 5 minutos después llegó un patrullero, tomó información rápidamente, me preguntó si estaba bien y luego me dijo que otro oficial en camino me ayudaría con el carro, pero él tenía prisa de irse, prisa real, como si necesitara perseguir al tipo cuanto antes. Cuando revisaron el carro, descubrieron que alguien había cortado el cable del encendido desde la batería, algo que aparentemente puede hacerse en cuestión de segundos si uno sabe cómo. Me remolcaron a un lugar seguro y lo repararon a la mañana siguiente. Luego, solo caminó alrededor de mi carro varias veces, sin hacer nada más. Lo que más me inquieta es pensar en qué habría pasado si la policía hubiera tardado más, si hubiera bajado la ventana, si me hubiera bajado del carro a enfrentarlo, o simplemente si hubiera estado más sola de lo que ya estaba. 2 carreteras, 2 noches distintas, 2 mujeres que en algún momento sintieron que algo estaba completamente mal antes de poder explicar exactamente por qué. Una que siguió el instinto de no quedarse en ese bosque y de no responder la pregunta de ese hombre. Otra que en lugar de bajar la ventana o salir del carro, llamó a emergencias y esperó. 2 decisiones tomadas en segundos, sin tiempo para analizar, sin toda la información disponible, solo ese instinto, esa voz interna que dice algo no está bien aquí. Si algo te llevas de esta noche, que sea esto. La carretera de noche no es el mismo lugar que la carretera de día. Lo que parece un pequeño error de navegación puede convertirse en algo mucho más serio. Lo que parece solo un carro siguiéndote puede ser el primer paso de algo coordinado. Y cuando algo se siente mal en la oscuridad, cuando algo no cuadra, cuando una situación empieza a desarrollarse
de una forma que tu cuerpo reconoce antes que tú. Mente, no esperes tener certeza para actuar, porque a veces la certeza llega demasiado tarde. Gracias por estar aquí esta noche. Si estas historias te llegaron, si sentiste algo mientras las escuchabas, suscríbete a La Noche. Tiene testigos para no perderte ningún episodio. Aquí, cada semana hay nuevos testigos, nuevas noches, nuevas verdades que la oscuridad guarda. Y si tú tienes una historia, si alguna vez sentiste que no estabas solo en la oscuridad y nunca lo contaste, envíanos tu testimonio a través de correo. Aquí hay alguien listo para escucharte. Cuídate mucho y recuerda, la noche siempre tiene testigos. Hasta la próxima.